A ver, para ponernos en situación. Normalmente cuando pensamos en un aula y de repente un estudiante, no sé, tira un libro al suelo con fuerza, o grita en medio de una explicación, o se niega en redondo a trabajar, la reacción automática suele ser etiquetar. Ujú. Se le señala y se piensa algo como, ahí está, el estudiante problemático. O sea, es como si asumiéramos que la disrupción es simplemente un rasgo inamovible de su personalidad, como tener los ojos marrones o ser alto. Exacto, exacto. Es una categorización tremendamente rápida y hasta cierto punto muy cómoda para el sistema, porque nos gusta que las cosas sean visibles, sencillas y sobre todo que tengan un culpable claro. Claro, así cerramos el caso. Eso es, si el estudiante se porta mal, la conclusión lógica y rápida es que es malo, es rebelde o, bueno, está malcriado. Fin de la historia. Se le castiga y a otra cosa. Esa es la reacción automática, desde luego. Pero los documentos y las fuentes que vamos a analizar hoy destrozan esa visión en blanco y negro de una forma, ostras, espectacular. Totalmente. La disrupción no es un rasgo de personalidad. La literatura que tenemos sobre la mesa nos exige verla como lo que realmente es, que es un síntoma. Y como todo síntoma, pues tiene unas raíces muy, muy profundas. Ujú. Así que hoy vamos a rastrear exactamente de dónde vienen esas raíces y a desgranar los verdaderos factores que provocan o perpetúan estas conductas disruptivas en el ámbito educativo. Y fíjate, lo fascinante de esta investigación es que no nos da una única causa mágica. Ojalá, pero no. Nos dibuja un mapa complejo, un ecosistema que está totalmente interconectado. O sea que no podemos aislar un solo elemento. ¿Qué va? Es imposible entender el comportamiento de un alumno aislando una sola cosa. Hay que observar sus factores individuales, el entorno familiar en el que se ha criado y, por supuesto, el propio escenario escolar. Es una triada indispensable. Es que comprender el porqué detrás de una silla arrojada o de un grito cambia por completo la forma en que, bueno, la forma en que se resuelven los conflictos en cualquier ámbito, no solo en educación. Justo, si no entiendes el origen, estás dando palos de ciego. Pues vamos a meter las manos en la masa. Si la conducta es el síntoma, vamos a empezar por el origen más interno, o sea, la propia mente y la biología del estudiante. A ver, La literatura señala que el primer gran motor de la disrupción reside en las características intrínsecas del alumno y pone un foco gigantesco en las necesidades educativas especiales, las famosas NE. así es. Y aquí es vital detenernos, porque no estamos hablando de una simple falta de ganas de estudiar. Claro, el típico es que es un vago. Eso es. Va mucho más allá. Estamos hablando de neurobiología. Las fuentes mencionan específicamente dificultades de aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista o el TDAH, el déficit de atención e hiperactividad. Ujú. El problema real, según nos indican los textos, estalla cuando estas condiciones no han sido identificadas o, peor aún, están siendo ignoradas por el sistema educativo. Ostras, claro, porque no es solo que al chaval le cueste concentrarse un poco más. Si nos centramos en el TDAH, por ejemplo, el cerebro de ese estudiante literalmente tiene una falta de dopamina en el lóbulo frontal. Exactamente. Y claro, esa es la parte encargada de frenar los impulsos y de mantener la atención. Es que su cerebro necesita estimulación constante, simplemente para mantenerse alerta. Cualquiera puede imaginar lo que supone estar en un entorno donde, bueno, se te exige procesar información de forma monótona. Sentado en una silla horas y horas. Sí, sí, mantenerse rígidamente sentado en una silla durante 6 horas y regular emociones de una manera que ese cerebro, a nivel neurológico, no está configurado para hacer de forma natural. Eso genera un nivel de frustración inmenso. Es que tiene que ser agotador. Lo es. Y cuando esa frustración se acumula durante días, meses, años, la autoestima cae en picado. La conducta disruptiva en estos casos no es malicia calculada. Ya, no lo hacen por molestar. ¿Qué va? Es un mecanismo de respuesta. Es el sistema nervioso sobrecargado gritando. Literalmente, un no puedo más. O sea, rompen las reglas porque el entorno ha roto sus capacidades de adaptación. Justo. Y esto enlaza con una carencia que el texto subraya muchísimo, que es la falta de habilidades sociales. Porque a veces, no sé, en la sociedad se da por sentado que la gente nace sabiendo cómo resolver un conflicto. No. O cómo regular una emoción fuerte como la ira. Sí. O la decepción, como si viniera de fábrica. Y es un error gravísimo darlo por sentado. La asertividad, la empatía, la capacidad de negociación no vienen de serie en el código genético.
son herramientas que se aprenden y se entrenan. Tienes que practicarlas. Eso es. Si un estudiante carece de estas herramientas para comunicarse asertivamente, pues ¿qué opción le queda? El texto indica que recurren a estrategias inmaduras o impulsivas. Hay que imaginar la escena. A ver. Un compañero coge un lápiz sin permiso. Un estudiante con herramientas emocionales diría algo como: «Oye, devuélveme eso, me molesta que lo cojas sin preguntar». Claro, lo normal. Pero si ese vocabulario emocional no existe, la respuesta impulsiva inmediata podría ser empujar el pupitre o dar un manotazo. Están expresando una necesidad válida, que es defender su espacio personal. Pero utilizando una estrategia totalmente disfuncional. Exacto, porque es la única herramienta que tienen a mano. Madre mía, es como intentar escribir una novela cuando solo te han enseñado 5 palabras. Totalmente. Te vas a frustrar muchísimo. Y hablando de emociones abrumadoras, las fuentes profundizan también en los problemas psicológicos subyacentes. Mencionan cómo la ansiedad, el estrés crónico o incluso la depresión se camuflan bajo esta máscara de mal comportamiento. Ujú. Hay un ejemplo en la investigación sobre la ansiedad ante el rendimiento académico que me parece brillante. Brillante por lo contraintuitivo que resulta. Uf. Ese ejemplo ilustra a la perfección la mecánica de la evasión. Vamos a pensar en un estudiante frente a un examen de matemáticas. El reloj hace tic-tac, el papel está en blanco y de repente empieza a experimentar un pico de cortisol. La hormona del estrés. Exacto, la de la supervivencia. Cuando el cortisol inunda el cerebro, literalmente apaga la corteza prefrontal, que es la parte lógica, y enciende la amígdala, que es el centro del pánico. Ese estudiante, en ese estado, no va a levantar la mano calmadamente. Ya. No va a decir: disculpe, profesor, estoy experimentando un pico de ansiedad paralizante. ¡Claro que no! Su cerebro se cree que está frente a un león a punto de ser devorado. Madre mía. Lo que hará, según evidencia el texto, es reaccionar con evitación agresiva. Cogerá el examen, lo arrugará, o montará un lío e insultará al profesor. ¿Pero por qué? O sea, se está buscando un castigo enorme. Porque sabe perfectamente cómo funciona el sistema. Sabe que si grita o rompe algo, le expulsarán de la clase inmediatamente. Y al ser enviado al pasillo, ha logrado su objetivo principal. Escapar. Escapar de la amenaza. Escapar del examen que le generaba ese pánico visceral. Fíjate que el comportamiento disruptivo ha funcionado como una herramienta de supervivencia emocional increíblemente efectiva a corto plazo. Ostras. Es una locura cómo funciona la mente. Te portas de forma inaceptable simplemente para protegerte. Así es. Escuchando todo esto sobre la ansiedad o el TDAH o la falta de habilidades sociales, a mí la imagen que me viene a la mente es la de la luz de revisar motor en el salpicadero de un coche. ¡Ay, qué buena analogía! O sea, la conducta disruptiva, los gritos, los portazos, eso es solo la luz roja parpadeando frenéticamente en el panel. Y sí, llama mucho la atención y es molestísima, desde luego. Totalmente. Pero el verdadero problema es lo que está ocurriendo bajo el capó. Y ningún mecánico del mundo arregla un coche simplemente dándole un martillazo a la bombilla roja para que deje de brillar. Es que esa analogía es brillante, porque captura perfectamente la esencia del problema. Pero vamos a llevarla un paso más allá. Ese motor no se ensabla de la nada, ni el coche circula en un vacío. El estudiante no es una isla aislada. Ese mundo interior del que acabamos de hablar, esa capacidad para gestionar el estrés, se forja directamente en su entorno principal, que es el hogar. Pues ese es el puente perfecto hacia el siguiente nivel de análisis. Porque el texto deja muy claro que la frustración no nace espontáneamente en el pupitre. Pasamos de los factores individuales a las dinámicas familiares. Eso es. Y el documento entra fuerte, analizando cómo los estilos de crianza moldean el cerebro antes de que el alumno pise la escuela. La literatura nos muestra que los extremos en la crianza son devastadores para la autorregulación. Por un lado, se describe el estilo de crianza demasiado permisivo. Aquí hablamos de una ausencia total de límites claros. O sea, que el niño hace lo que quiere. Básicamente, las normas cambian según el estado de ánimo de los padres, no hay consecuencias lógicas y el niño dirige el hogar. Pero espera, aquí es donde las fuentes plantean una paradoja brutal que exige darle unas cuantas vueltas. A ver. ¿Cómo es posible que dos estilos de crianza diametralmente opuestos, es decir, crecer en una casa excesivamente permisiva, donde haces lo que te da la gana, Sí. frente a crecer en una casa rígidamente autoritaria, donde no puedes ni respirar sin permiso? ¿Cómo es posible que terminen produciendo exactamente el mismo resultado? O sea, el estudiante disruptivo en el aula. Exacto. O sea, son dos caminos totalmente distintos. Uno es barra libre y el otro es una dictadura. Pero los dos revientan la clase. ¿Cómo se explica eso? Es una observación excelente.
y toca el núcleo de la psicología del desarrollo. La clave para entender esta paradoja radica en las dos cosas que todo cerebro infantil y adolescente necesita imperiosamente para sentirse seguro: ¿Cuáles son? límites predecibles y afecto incondicional. En un hogar permisivo faltan los límites. El niño se siente perdido en un mundo sin estructura. Aunque parezca que disfrutan haciendo lo que quieren, a nivel neurológico están buscando los bordes del precipicio para saber dónde están seguros. Ostras. Al no encontrarlos en casa, van a la escuela y empujan los límites del profesor hasta el extremo. Se portan mal simplemente para que alguien les diga hasta aquí, para encontrar esa contención que les da seguridad. ¡Qué fuerte! O sea, buscan la valla de contención estrellándose contra ella a toda velocidad. Exacto. Entendido. ¿Y el estilo autoritario? Pues es la otra cara de la moneda. Allí sobran los límites rígidos, pero a menudo se imponen a través del miedo y carecen de la validación afectiva. El niño vive en una olla a presión constante. No tiene voz ni voto. Claro, y no puede rebelarse en casa. ¿Qué va? Todo ese resentimiento reprimido no puede explotar en casa porque el castigo sería terrible. Así que explotan en la escuela, que inconscientemente perciben como un entorno ligeramente más seguro para liberar esa rabia. Ya veo. Diferentes carencias, permisos desmedidos o represión absoluta, pero en ambos casos la luz roja del salpicadero se enciende en el aula. Y esto se vuelve aún más oscuro cuando el análisis aborda los conflictos familiares severos. Hablamos de situaciones que son verdaderos terremotos en la vida de un menor. Divorcios altamente conflictivos, violencia doméstica, maltrato o negligencia. Esas situaciones generan una onda expansiva emocional que altera la arquitectura del cerebro. Un menor que vive bajo la sombra de la violencia o de la imprevisibilidad extrema en casa desarrolla un estado de hipervigilancia. Su sistema de alarma se queda atascado. En la posición de encendido todo el tiempo. Su cerebro está constantemente escaneando el entorno en busca de amenazas físicas o emocionales. Esperar que ese estudiante llegue al instituto a las 8 de la mañana, se siente tranquilamente, desactive su instinto de supervivencia y preste atención a, no sé, una lección de historia medieval, Es no entender nada. es ignorar por completo la realidad de la neurobiología del trauma. Esa hipervigilancia inevitablemente estalla en el colegio en forma de disrupción, paranoia, agresividad o incapacidad absoluta para concentrarse. Qué duro. Y hay otra forma de trauma que detallan las fuentes. Una que es mucho menos ruidosa, que no deja marcas físicas, pero que psicológicamente es igual de destructiva. El texto lo define de una manera casi poética y muy triste. La orfandad académica. Luego están físicamente presentes en casa, pero absolutamente ausentes en todo lo referente a la participación activa en el desarrollo del menor. O sea, pasan de todo. Sí, no hay apoyo emocional frente a los fracasos, no se pregunta por los exámenes, no se asiste a las tutorías, jamás se firma la agenda escolar. Pero a ver, a primera vista alguien podría pensar que no es para tanto. Comparado con el maltrato físico, que tus padres no te pregunten qué tal te ha ido en el colegio parece un problema menor. Realmente esto provoca conductas disruptivas severas. La psicología detrás de esto demuestra que sí, y de manera contundente. El mecanismo es perverso. Cuando nadie en casa muestra el más mínimo interés por 8 horas del día de ese menor, el estudiante interioriza un mensaje clarísimo. Lo que hago no importa, yo no importo. Ostras. El vacío emocional de la negligencia es devastador. Así que, ¿qué hace el estudiante? Busca validación. Y si no puede obtener validación positiva por sacar buenas notas porque a nadie le importa, pues buscará atención negativa. Montar un escándalo. Claro, volcar un pupitre o desafiar al director garantiza que los adultos te miren, que hablen de ti, que te dediquen tiempo, aunque sea para castigarte. Para un cerebro que se siente invisible y abandonado, la atención negativa de una reprimenda feroz es infinitamente mejor que el silencio del abandono. ¡Qué tristeza! Es una búsqueda desesperada de conexión. Prefieren ser el villano de la historia a ser un figurante sin frase. Así de crudo es. Vale. Hemos visto el estado interno del alumno, esa biología y esas emociones. Hemos diseccionado el ecosistema del hogar, con sus traumas y sus ausencias. Pero todo este comportamiento estalla en un escenario físico y social muy concreto, que es la escuela. Ujú. Y las fuentes nos obligan a mirar cómo la propia institución puede ser el catalizador. Este es históricamente el punto que más resistencia genera, pero las fuentes son inequívocas. El ambiente educativo no es un telón de fondo neutral donde los estudiantes simplemente van a actuar sus traumas.
es un participante activo. A ver. El primer factor escolar que detona la disrupción son las prácticas pedagógicas inadecuadas. Bueno, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo y lanzar un freno. Venga. Entiendo la teoría de la pedagogía, pero si se piensa en un profesor con 30 adolescentes en el aula, con pocos recursos, un temario obligatorio enorme que cumplir, afirmar que una mala clase provoca la disrupción suena peligrosamente a culpar al docente. Claro. Es un terreno delicado. ¿No es un riesgo enorme justificar que un chaval falte al respeto o boicotee una clase simplemente porque la lección de sintaxis le parece aburrida? ¿Dónde está la línea entre comprender el síntoma y, no sé, excusar la mala educación? Es que esa es la pregunta fundamental que todo el sistema educativo se hace a diario. Y la respuesta de la investigación es muy clara. Se trata de separar el diagnóstico de la justificación. ¿Vale? Comprender el origen de un comportamiento no significa extender un cheque en blanco para el caos, ni significa que el comportamiento sea aceptable. Significa que si queremos detenerlo debemos saber qué lo alimenta. Ya, ir a la raíz. Eso es. Si un profesor impone un monólogo de 6 horas sin interactividad, utilizando metodologías de memorización mecánica que no conectan con la realidad del alumno, está creando un caldo de cultivo para la desmotivación extrema. Ujú. La investigación no dice el alumno tiene derecho a insultar si se aburre. Lo que dice es que el aburrimiento crónico y la falta de sentido académico vacían la cuenta de paciencia del alumno. En ese contexto, la disrupción funciona como una forma inmadura de protesta contra un sistema que no logra engancharles. O sea, es decir, el sistema a veces enciende la mecha de una bomba que el alumno ya traía de casa. Exactamente. Es un catalizador. Y esto nos lleva a un punto fascinante sobre el caos de las normas ambiguas. El texto subraya que cuando las reglas de convivencia no se aplican de manera uniforme, se desata el infierno. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la mente adolescente reacciona con tanta violencia ante la inconsistencia? Por la propia etapa del neurodesarrollo en la que se encuentran. Durante la adolescencia, el sistema límbico, que procesa las emociones y la recompensa social, está a pleno rendimiento. Mientras que la corteza prefrontal, encargada de la lógica a largo plazo, aún está madurando. ¿Vale? ¿Están a flor de piel? Muy a flor de piel. Esto significa que el adolescente tiene un radar hipersensible, casi obsesivo, para la justicia grupal y la hipocresía. Su estatus en el grupo lo es todo. Ya veo por dónde vas. Si un profesor aplica una regla estricta sobre el uso del móvil a un alumno, pero al día siguiente hace la vista gorda con otro porque, yo qué sé, saca mejores notas, el cerebro adolescente no lo procesa como un simple error del profesor. Lo procesa como que el sistema está trucado. Totalmente. Lo procesa como una amenaza directa a la equidad social y a su propia seguridad en la jerarquía. Sienten que el contrato social se ha roto. ¡Qué fuerte! Y si el adulto rompe el contrato aplicando favoritismos, el adolescente siente una legitimidad moral casi absoluta para saltarse las normas e iniciar una rebelión. La consistencia es la columna vertebral de cualquier aula. Sin ella, todo se desmorona. Y para terminar de componer este escenario escolar, las fuentes mencionan el impacto brutal del ambiente hostil, o sea, el acoso escolar, el bullying, la discriminación sistemática. Ese es el último gran catalizador. Si el aula es un campo de batalla social, lleno de burlas, rumores o exclusión, el aprendizaje se vuelve fisiológicamente imposible. Como mencionamos con el trauma familiar, el cerebro vuelve a la hipervigilancia. ¿Modo supervivencia otra vez? Sí, un alumno que está siendo acosado pasivamente por sus compañeros puede provocar un incidente mayor en clase, enfrentándose al profesor o destrozando material, y lo hace como una táctica desesperada para ser sacado del aula y huir de sus acosadores sin tener que delatarlos. Madre mía, es todo un ecosistema, empujando y tirando al mismo tiempo. A ver, si hacemos una síntesis rigurosa de todo este análisis que hemos extraído de las fuentes de hoy, la conclusión es ineludible. A ver cómo lo resumes. Estos tres factores, la biología y la mente del individuo, los traumas del entorno familiar y las metodologías e injusticias del entorno escolar, no actúan jamás de forma aislada, Jamás. colisionan constantemente. Ese comportamiento inaceptable del alumno de la tercera fila no es una generación espontánea de rebeldía, es el resultado de una intersección complejísima. Efectivamente, es un fenómeno multifactorial. Y llegar a esta conclusión requiere cambiar por completo la lente con la que miramos a la educación.
Y precisamente por eso, apoyándonos en toda esta investigación, creo que es vital extraer un mensaje para quien nos escuche, especialmente para cualquier docente que se plante frente a un grupo de alumnos cada mañana. Es fundamental. Comprender esta intrincada red de factores significa abrir los ojos a una realidad dura, pero también liberadora. La inmensa mayoría de las veces, el estudiante que interrumpe constantemente, que desafía la autoridad, no está lanzando un ataque personal y calculado contra el docente como individuo. Aunque, claro, en el fragor de la batalla diaria en el aula se sienta como un ataque directísimo a la vocación del profesor. Como algo personal. Pero frente a la pizarra, lo que realmente hay es un adolescente que carga con una mochila invisible, una mochila que pesa toneladas. Llenita de piedras. Sí, está llena de frustraciones por necesidades neurológicas que el sistema no sabe cubrir, repleta del tedio de metodologías rígidas y, muchísimas veces, empapada por tormentas familiares y carencias afectivas. La invitación de estas fuentes es hacer ese esfuerzo titánico de empatía. Mirar más allá de la rabieta. Justo, mirar más allá de la provocación y ser capaces de ver la desesperada petición de ayuda que se esconde detrás. Suscribo cada palabra. Y de la misma manera, fíjate, el texto no se queda solo en un diagnóstico desolador, nos deja un mensaje profundamente esperanzador y motivador para las familias. Sí, esa parte es clave. Se ha analizado cómo la negligencia destruye la autoestima, pero la otra cara de la moneda es que el acompañamiento académico y emocional es el escudo protector más poderoso que existe frente a la disrupción. O sea, estar ahí simplemente. Para cualquier familia es vital recordar que la mera presencia activa tiene un impacto neurológico directo. El simple hecho de establecer límites predecibles desde el cariño y el gesto de mostrar un interés genuino y constante por el mundo escolar de los menores, eso tiene un poder transformador monumental. Qué bonito eso. Es que un cerebro en desarrollo que siente que su familia le acompaña, que le valida su esfuerzo, rara vez se sentirá tan desesperadamente abandonado como para necesitar incendiar el colegio solo para asegurarse de que alguien le esté mirando. Es la diferencia abismal entre pasarse la vida apagando incendios, con castigos, o dedicar el tiempo a plantar un bosque con raíces sanas. Ostras, hoy hemos cubierto muchísimo terreno. Muchísimo. Se ha desglosado la maquinaria del mundo interno, las sombras del hogar y los catalizadores de la escuela. Pero para cerrar este análisis, vamos a dejar una reflexión final. Una vuelta de tuerca basada en las fuentes, para que quienes nos acompañan sigan dándole vueltas al tema. Venga, a ver. Sí, como ha quedado demostrado hoy, la conducta disruptiva es fundamentalmente un lenguaje. Si es una forma inmadura, torpe y destructiva de comunicar un dolor profundo, un trauma latente o una injusticia, esto plantea una pregunta crítica sobre cómo gestionamos los colegios. Es posible que los castigos tradicionales, o sea, las expulsiones o los partes disciplinarios, que solo buscan que el alumno se quede quieto y callado, estén en realidad tapándole la boca y silenciando el único medio de comunicación desesperado que le queda. Buf, es una pregunta incómoda. De esas que te obligan a replantear todo el modelo desde la raíz. Así es, una idea para llevarse en la cabeza y reflexionar mucho después de que termine esta charla. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda, por atreverse a mirar bajo el capó y por querer entender la complejidad humana. Hasta la próxima. Hasta pronto.